como estamos en un ambiente más relajado, podemos decir burradas de los hijos, ¿o no? Y de las hijas. Aunque están presentes. Bueno, buenos días para las personas que nos están escuchando principalmente. Empezamos una aventura nueva en Flexicrianza, un espacio que queríamos crear, recrear, con el cual queríamos entrar en contacto con las personas que nos siguen, con las personas que queremos invitar a que se unan a este movimiento de padres y madres que queremos mejorar nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestra función educativa y que al final también, que es uno de nuestros objetivos, ya lo verán, que todo este proceso de educar otras personas, hijas e hijos, también sea divertido, que sea un gana-gana, que sea una función donde todos nos sintamos beneficiados, realizados en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Este espacio de podcast de Flexicrianza lo hemos llamado Flexicriando y hoy tenemos un tema súper importante que yo sé que va a enganchar a muchísimas personas desde el primer momento, Clara. Es un tema... Sí, disculpa, ya arrancamos bien, bien. Entonces, para las personas que no nos conocen, como este es nuestro primer podcast, el primer podcast de Flexicrianza, que se va a llamar este podcast Flexicriando, porque creo que coincide con la metodología y con la filosofía que nosotros hemos intentado implementar, pues invitarles a que se suscriban, que nos sigan, que inviten a otras personas. Vamos a estar desarrollando una serie de temas que luego vamos a poder compartir, comenten, participen, hagan parte de la comunidad para que podamos hacer un debate de crecimiento. No tenemos la última palabra, nos vamos a permitir estar en una relación de conversación, posiblemente digamos una que otra burrada, que luego nosotros nos tenemos que posiblemente disculpar, pero bueno, no pasa nada. La idea es que también no todo sea planeado, no cada línea ni cada palabra sea planificada o estructurada, y de esa manera pues podamos tener un diálogo pues más cercano. En principio, Clara y yo vamos a estar conversando, pero también queremos invitar a usuarios o a personas que nos siguen, queremos invitar a otros profesionales del área de la formación y de la crianza de hijos e hijas, con lo cual simplemente es como la invitación a Flexicriando, el podcast de Flexicrianza para seguir aprendiendo en la educación de hijas e hijos. Así que bienvenidas, bienvenidos. Clara, ya nos vamos a presentar también para quienes no nos conozcan. Y a partir de ahí pues vamos a desarrollar y vamos a estar un ratito con todos ustedes. Bueno, somos Sergio Montoya y Clara Ospina, somos psicólogos ambos de profesión con más de 25 años de experiencia, y siempre decimos eso, pero creo que tenemos muchos más. Además de eso somos pareja y hoy vamos a tocar un tema que nos toca mucho, que nos ha tocado vivir mucho y en base a lo cual construimos Flexicrianza, que es las claves para acertar en la educación de los hijos cuando vivimos en un nuevo estilo de familia como es los tuyos, los míos y los nuestros, ¿vale? ¿Queremos empezar? Yo quería de una vez meter la cucharada. Yo voy a meter mucho la cucharada porque ya sabes que no me puedo quedar de pronto callado con cosas. También es verdad que le doy muchas vueltas a las cosas y entonces en ese sentido a lo mejor no termino de concretar las cosas, pero es porque a mí todo me parece muy importante y me parece que todo está relacionado y que uno no debería dejar cabos sueltos porque hay ciertos temas que si uno no los contextualiza adecuadamente pues no se entienden bien. Quería decir que este es un tema de mucha actualidad, o sea, de alguna forma es de mucha actualidad, pero ya empieza a ser viejo, porque es que a partir de los 90, finales de los 80, se dio un boom cuando se empezaron a dar los divorcios en las relaciones. No era común que se diera tantos divorcios. Hoy en día el divorcio, las separaciones están al orden del día, casi en la misma tasa de gente que se casa, hay gente que se divorcia. Estamos un poco igual. Y eso significa que muchas de ese porcentaje no son personas que simplemente estuvieron en una relación de pareja y luego se pasaron a otra. No, son personas que hicieron una familia, se separaron y crearon otra familia. Con lo cual el hecho de que hoy en día haya familias que se llaman de muchas formas, que te gusta mucho ese nombre, me parece muy técnico, de poligenética, que es como el término exacto. Antiguamente en los también 90s, le dicen ensambladas.
ensambladas técnicamente en trabajo social, por ejemplo, en la disciplina de trabajo social y en terapia de familia se les llamaba familias recompuestas, ¿vale? O sea, ahora dicen que no se les debe llamar recompuestas porque es como decir que se descompusieron y se volvieron a componer y que ya son la segunda. Exactamente, Entonces, es como que le llama más así. calidad, como que la primera fue la más importante. Exacto. Entonces, hoy en día es un tema de mucha actualidad porque hay muchísimas familias, muchas familias que tienen esta conjugación, como este diseño de los tuyos, los míos y los nuestros. Y nosotros somos una de esas parejas. Nuestra pareja está conformada por Sergio, un hijo biológico de Sergio de una pareja anterior, por mí y por mi hija de una pareja anterior y por el nuestro, que es el pequeño que ha sido nuestra sorpresa. Como estamos en un ambiente más relajado, podemos decir burradas de los hijos, ¿o no? Y de las hijas. Aunque están presentes. No, vale, venga, arranquemos con el tema, que nos enrollamos. Entonces, una de las cosas importantes es darnos cuenta de a qué nos enfrentamos, porque creemos que hacer pareja, cuando traemos cada uno nuestros hijos y tenemos hijos de ambos, pues puede tener las mismas condiciones que las anteriores y resulta que no, que realmente hay una cantidad de nuevas situaciones a las que nos enfrentamos que tenemos que ir, que es lo que vamos a hacer hoy, vamos a ir desglosándolas, ¿no? Entonces la primera es la que tú acabas de decir, que es que ya esta nueva pareja, esta nueva familia, ya no es una familia tradicional. O sea, nos tenemos que salir del ideal de la familia tradicional, donde hay un papá, hay una mamá y hay unos hijos que se mantienen juntos para siempre. Y nos tenemos que salir de eso en muchos sentidos. O sea, queremos también visibilizar que las nuevas familias no tienen solo que ver con que haya un papá y una mamá diferente que venga con hijos, sino que ya hay familias de 2 hombres, o sea, 2 hombres adultos, 2 mujeres o 3, o sea, hay una variedad de familias a las que debemos mirar, como decías tú, con normalidad, porque cada vez son más y porque realmente es la diversidad de la experiencia del ser humano lo que lo lleva a ser pareja o familia en diferentes condiciones. Pero eso que acabas de decir es tan importante porque también una especie de boom, como una especie de explosión a partir de principios de los 2000 y con esta evolución que hemos tenido, no todos, pero bueno, una gran parte de la gente ha tenido esta evolución de ampliar su mente y su corazón para que cada vez más personas se puedan incluir, o sea, esta mirada inclusiva, integrativa, pues realmente cuando uno piensa en los tuyos, los míos y los nuestros, siempre piensa en parejas heterosexuales, pero también se está dando los tuyos, los míos y los nuestros en parejas que son homosexuales y que terminan una relación homosexual con hijos y se vuelven a juntar con otros que también... Bisexuales y demás. Sí, sí, bisexuales y de todas puedes terminar una relación hetero y empezar una nueva que sea... Bueno, y ya ni hablemos de, claro, de la pansexualidad. En principio vamos a hablar como si fuéramos hablando de parejas heterosexuales. Pero nos estamos refiriendo a todo el mundo, vamos a tratar de hacerlo nosotros también. Eso es. Bueno, otro de los problemas a los que nos enfrentamos y en nuestra familia nos pasó y fue bonito el cómo se fue resolviendo es entonces, ¿cómo nos llamamos? O sea, si yo no soy tu mamá, pero soy la esposa de tu papá, entonces, ¿qué soy? Porque es que madrastra es un tema, es una forma de llamarte horrible, porque las madrastras en las películas de los niños son seres horribles, con lo cual ya te pones una carga muy pesada encima, ¿sí? El padrastro no tanto, pero la madrastra sí. Y luego los abuelos, ¿cómo llamas a los abuelos? ¿Cómo llamas a los tíos? Porque es que ya, si tu papá tiene una nueva pareja y tu mamá también, entonces ya son 8 abuelos, o sea, ya es un gentío y son un montón de tíos, son un montón de primos. ¿Cómo llamas a toda esa gente? En nuestra familia fue bonito porque Mariana quiso llamar a Sergio papá desde muy pequeñita, pero no era capaz, no le salía, se sentía incómoda, entonces le decía Pepe. Era parecido, pero no era lo mismo. Sí. Hubo mucho tiempo. ¿Te vino a decir papá? Hace poquito, como a los 20 años o así. No, un poco antes. Sí. Bueno. Sí. Y con Esteban el tema fue diferente, fue más el tema o sea, cuando llegó a verbalizar es que tú no eres mi mamá, entonces era, ¿y entonces qué soy? O sea, si vivo contigo todos los días de la vida, compartimos el desayuno, el almuerzo, la comida, todo, ¿qué soy? Y él me puso un nombre en su momento de madrina mamá.
Y luego ya fue, realmente lo normalizamos a través de los nombres, o sea, Mariana le decía a Sergio Pepe y Esteban me decía a mí Clarita. Y fue más gracioso todavía cuando Pablo nació. Para nosotros ya era normal, éramos una familia, no había diferencias, no era el hijo tuyo, la hija mía, o sea, éramos una familia y todos, ambos eran hijos de ambos. Y Pablo no se había enterado de cómo era la conformación de la familia y cuando se enteró se enfadó. Ajá. Era como, ¿y a mí por qué nadie me ha dicho que yo soy el único hijo verdadero? ¿Cierto que sí? Fue muy bueno. Fue muy bueno. O sea, a él no le cabía en la cabeza que Esteban tuviese otra mamá y que Mariana tuviera otro papá. Claro, pues se enteró tarde, ¿sabes? O sea, Claro, no fue... claro, que hay un elemento interesante y es el momento en que esas nuevas familias se conforman, porque no es lo mismo que yo tenga 2 o 3 hijos pequeños de 3 o 4 años donde apenas se están formando, a que esa conformación de esa nueva familia se dé cuando los hijos ya están mayores. No es lo mismo esa franja de 5 a 10, de 5 a 11. Luego no es lo mismo conformar una familia cuando los que están llegando son adolescentes, donde uno tiene esa sensación de que es que aquí son 2 grupos de extraños que se juntan los unos con los otros. Hay unas películas muy famosas de Estados Unidos, estas comedias un poco bobas si se quiere, pero al final son divertidas para pasar el rato, donde hablan precisamente de este tema. Pero resulta que es que cada uno trae como 6 hijos, Sí. ¿sabes? Entonces, claro, Sí, se vuelve sí, una locura sí. porque son como 12 hijos que finalmente tienen que buscar una casa todos juntos y ya se pueden imaginar lo que puede significar 12 hijos en una casa, ¿no? Pero en este sentido el mensaje es que hay que normalizar realmente esas relaciones. Podemos contar también el don Alberto, el papá de Sergio, inmediatamente conoció a Mariana, la asumió como una nieta, o sea, para él ya, posiblemente porque su nietecita se le había ido, para él fue como otra niña pequeña a quien cuidar y a quien querer y él la asumió inmediatamente. Pero doña Irene no, o sea, la vino a asumir realmente y en estos días, en el viaje que acaba de hacer me dijo, es como, Mariana, bueno, mi nieta, es como que todavía la está incorporando, pero la incorporó apenas pudo tener una experiencia de viaje, de cercanía, de estar con ella, de que Mariana también, o sea, cuando iba a venir Mariana me decía, ¿y cómo le digo? O sea, si él es mi papá, ella es mi abuela, pero todavía le decimos doña Irene. ¿Y cómo me acostumbro yo a decirle abuela? Sí, pero todo eso se va dando con el tiempo, que es uno de los mensajes. Hay que darle tiempo a que las relaciones se vayan poniendo en su lugar porque son demasiadas personas involucradas en una situación, cada una con su experiencia personal, cada Claro. una con sus temores. Pero es que es un elemento que, por ejemplo, para mí también es importante. No solamente es el tiempo en que los niños están, sino también las circunstancias de vida, que eso también va a marcar una diferencia. Y es, nosotros hicimos un proceso de migración en el 2001 y de alguna manera toda la familia extensa, o sea, abuelos, primos, no sé qué, quedó muy alejado. Y entonces, claro, no era una relación cercana. Posiblemente si hubiésemos estado más tiempo, con más cotidianidad, más cercanía, esas barreras que en su momento se formaron porque no estábamos conviviendo permanentemente se hubieran diluido más rápidamente. Pero al estar tan alejados, pues era una relación un poco intermediada por la distancia, nosotros en España, ellos en Colombia, y bueno, otra parte del mundo, entonces era un poco como, eso también influye, es también cuál es la circunstancia que a ti te transversaliza o te cruza tu experiencia de El familia. mensaje básicamente Perdón, yo voy a coger esto, yo sé que esto no es correcto dentro del lenguaje audiovisual. Los que nos escuchan no se están dando cuenta. No, es porque cosas de novatadas de la primera vez no lo hemos puesto en función de que no vaya a molestar y nada con seguridad que la ley de Murphy nos va a decir que alguien va a llamar justo cuando estamos en proceso de hacer el podcast. Exactamente. Bueno, continuamos. Entonces, dejamos el tema de que ya no somos una familia tradicional, que eso significa que nos tenemos que renombrar, que nos tenemos que decir, tenemos que encontrar cómo llamarnos a nosotros mismos. A la otra realidad que nos enfrentamos es 2 casas. O sea, ya el niño o la niña no va a estar en un solo lugar, va a estar en 2. Hubo algunos momentos en que nosotros decíamos, ¿y si nos separamos, qué hacemos con los hijos? Porque de ver la realidad de lo que le pasa a los niños cuando los adultos toman decisiones de ahora vives conmigo, ahora vives con él, 2 semanas aquí, 2 semanas ya, un fin de semana, o ahora nos separamos y tengo otra pareja y ahora asumes a esa persona como parte de tu vida, pero luego me separo también de esa pareja. Entonces es como, decíamos, ¿y si la propuesta fuera que los hijos se queden en la casa y sean los padres los que vayan y vienen?
¿sí? O sea, que ellos tengan su estabilidad y los que se desacomoden sean el papá y la mamá que han tomado la decisión. Nunca nos ha tocado hacerlo. Pero, o sea, como idea suena interesante. Exacto. Pero Sí. vaya usted y lleve a la Vaya, casa. hágalo. O sea, si nos hubiéramos separado, lo hubiéramos Claro, pero es intentado. que eso es un temazo. O sea, yo creo que sobre eso podríamos hacer un podcast aparte y es, claro, yo tengo una familia, me separo, entonces formo una nueva, ahí están los nuevos, los tuyos, los míos y los nuestros. Ajá. Ojo, y si me vuelvo a separar de esta nueva familia y estos hermanos que llegaron juntos de ambas familias ya se habían hermanado mucho, para Claro. ellos es una nueva separación, si Es me que- voy a una tercera Ajá. relación o a estar solo. Estaba leyendo estadísticas y hay más separaciones de esas segundas parejas que de las primeras. Imagínate. Y ya con eso que tú dices, Claro. con la realidad de los hijos ya acomodados a También sus... está la leyenda urbana de que uno lo que hace es ir ensayando hasta que finalmente da con la buena. O sea, que no hay ni que presentar a los hijos. Bueno, en esta realidad de las dos casas y dos funcionamientos viene la gran pregunta, la que a mí me encanta. Y es, si supuestamente todo el mundo tiene que estar sintonizado en el cómo va a educar a los hijos y a las hijas, ¿qué se hace cuando nadie está de acuerdo? Claro. Se compra flexicrianza. Porque en eso está basado flexicrianza, en decidir, lo hemos contado Esta infinidad de publicidad veces. sutil que acabamos de No, hacer. no, porque es verdad, porque es que en estos días estaba leyendo cosas al respecto para ver cómo sustentaba nuestra posición y todo el mundo sigue diciendo lo mismo. Y cuando hay terapeutas de familias, de estos nuevos estilos de familia, siempre dicen, pero se tienen que poner de acuerdo. Eso es imposible. O sea, poner de acuerdo a personas que además están enfrentadas es prácticamente imposible. Pero ¿quiénes están enfrentadas? ¿A qué te refieres? Cuando tú te separas y yo me separo y nos juntamos, tú tienes un enfrentamiento por allá, yo por aquí, luego tenemos los otros con todo el mundo está enfrentado. Ok. O sea, realmente es como una maraña de conflictos y de negociaciones interminables. Si en una pareja en la que uno todavía está enamorado, hay problemas. Sí, y uno no termina de acordar cómo educar a los hijos y a las hijas, ya me dirás tú, cuando hay 4 personas involucradas o más, sí, porque además el tío, la abuela, todo el mundo opina. Con lo cual, nuestra propuesta es totalmente opuesta. Un niño no necesita que todo el mundo esté de acuerdo. Bueno, hay cosas básicas, sí, o sea, hay que estar de acuerdo en unos valores, en que te quiero enseñar la solidaridad, la generosidad, sí, pero hay cosas en la cotidianidad en las que uno no tiene que estar de acuerdo. Esto a mí me lo enseñaron, yo pensé que tenía que ser así, pero lo empecé a aprender cuando llevaba a Mariana donde mi mamá y mi mamá hacía cosas con ellas que a mí no me gustaban. Yo decía, ¿pero por qué? En ese tiempo iba donde una terapeuta maravillosa que me dijo, ¿y qué importa si lo único que le vas a enseñar a tu hija a través de esa diferencia de experiencias es que sea una persona creativa, que sea una persona que sepa adaptarse y que sea una persona que sepa reconocer las diferencias de cada una de las personas con las que se relaciona y aprenda a comportarse de acuerdo a lo que cada persona le ofrece? Y esa fue una solución maravillosa que aplicamos en el momento en que tú y yo nos juntamos y en que nuestras visiones educativas no funcionaban. Bueno, ahí hay otros 200 podcasts para hablar. Pero bueno, el resumen es que dijimos, Esteban se educa como tú quieres y Mariana se educa como yo quiero. Flexicrianza. O sea, ¿cómo educas a 2 personas dentro de una misma casa de 2 maneras diferentes? Eso es flexicrianza. pero Flexicriando. Eso, no, sí. pero era muy interesante porque por ejemplo, cuando a mí me tocaba intervenir en ciertas situaciones con Esteban era, para ti hay que hacer esto y con Mariana yo veré qué hago. Pero lo que se va dando es que finalmente lo que logramos fue un respeto por el estilo de cada uno, la crianza de cada uno de nuestro hijo y de nuestra hija, pero al final tú vas diciendo, pero cuando estás conmigo, que es la gran técnica del encuadre de la que hablamos en todas partes y repetimos hoy, pero cuando estás conmigo las cosas son de esta manera. O sea, entonces yo a Esteban le decía permanentemente, porque él era muy callado, no era
Mariana es muy imperativa, se dice, ¿no? Bueno, le decimos terremoto y ya que la gente que se haga una O idea. sea, de decirlo todo, qué piensa, cuando piensa, de poner las manos en jarrita y decir no quiero y no me parece. Nochero. Y Esteban era como, me quedo callado, no te digo nada, después hago lo que a mí me da la gana, pero no confronto, esa era la parte. Y entonces mi trabajo con Esteban todo el tiempo era, a mí me hablas, a mí me dices lo que piensas, yo necesito saber qué pasa por tu cabeza, yo no puedo con esa actitud de yo me quedo calladito y después voy y hago las cosas. Entonces lo que empezamos a crear fue que cada uno creó una relación independiente. ¿Sí? O sea, es como hay unos parámetros de educación para cada uno, pero creamos una relación directa, tanto tú con Mariana como Esteban y yo, y en en los dos sentidos. Para mí esa ha sido, es una gran solución Yo creo que, para ese conflicto bueno, tan para el que nos grande escucha de... así de primera vez también suena un poco como que eso se dio de manera fluida y que eso no estuvo exento de conflicto. Para Y la nada. verdad es que negociar esos estilos de educación, esas formas, esas visiones de educación, se dio a través de muchísimas conversaciones, de discusiones, de estar enfadados el uno con el otro, de no entender cómo el otro veía las cosas de esa manera. Al final, gracias a la fuerza de queremos seguir juntos, queremos seguir construyendo familia, nos amamos y tal, pues hemos ido encontrando los medios de consenso. Eso no significa que nuestras diferencias a la hora de educar hayan cambiado, pero sí que ya hay una disposición para ponernos en el lugar del otro y entender desde dónde el otro está intentando ejercer esa función educativa. Eso es importante decirlo, pues porque no es una Sí, cosa como fluida y para nada. qué gente tan maravillosa y tan No. evolucionada, que Yo tal. No, no, lloré no. 3 meses cuando empezamos a vivir juntos. Yo decía, ¿pero qué he hecho? O sea, ¿cuándo se me ocurrió a mí en la vida hacer esto? Ya. Eso por un lado. Y por el otro, o sea, es una no es necesariamente presentado como una gran novedad. O sea, realmente lo que se vive en las dinámicas de familia es que las relaciones binarias, o sea, las relaciones entre uno y otro, conforman un subsistema, un pequeño sistema específico. Por ejemplo, la relación que yo establezco con mi hijo es una a la que establezco con mi hija, a la que establezco con mi esposa, a la que establezco con otras personas. O sea, cada pareja va encontrando sus mecanismos de relación dentro del sistema más grande y luego juntos forman otra dinámica distinta. Lo que quiero decir es que sí que en esta parte de la educación de hijas e hijos hay una especie de imposición social en alguna parte según la cual tenemos que ir como un frente unido, que entonces esto es un consenso, que entonces hay que llegar, y efectivamente el consenso es importante, somos unos defensores del consenso a todo, sobre todo para el manejo de conflictos, pero eso no puede acabar con las individualidades, eso no puede acabar con el estilo personal. Cada persona, cada papá, cada mamá tiene una forma de entender la vida que va a marcar su forma en que se relaciona con los demás y efectivamente va a marcar su estilo de comunicación. Hay unas cosas inclusive que ya saben que en las redes se nota mucho, según las cuales los papás actuamos de una manera y las mamás de otras, ¿sabes? Me refiero como al tema de en las redes se ve la sensación de que las mamás son muy cuidadosas, no se tire por ahí, no sé qué, y los papás tiramos, la gente pues como pum, o sea, que me claves de allá abajo en ese barranco, que ya veremos qué pasa, ¿sabes? O sea, o sea, que los hombres tendemos a ser más bruscos en ciertas cosas, cosa que puede ser hasta cierto punto cierto, pero también hasta cierto punto estereotipos, porque hay mamás que también se han puesto en el plan de si no se educan en cierto riesgo, tampoco los niños crecen. Y hay papás también obsesionados. Yo me acuerdo, tal vez en uno de los episodios de Los Simpson, que a Homer, o Homero, como le dicen en Latinoamérica, le da la obsesión por los cuidados y la seguridad. Entonces forra toda la casa en cosas blanditas, ¿no? Y eso se volvió una cosa insoportable. Hay papás también que son obsesionados con la seguridad por la Sí, razón que esos sea. estereotipos pues ya no tienen mucho sentido. Sí, no tiene mucho sentido, pero bueno, lo que quiero decir es que se forma una relación diferente por parejas, por tríos, o sea, no es lo mismo que el papá se quede solo con los hijos en la casa que se quede la mamá sola con los hijos, o sea, cada relación y cada tipo de interacción genera unas dinámicas distintas dentro de la... Sí, pero yo diciendo en el sentido de seguimos teniendo, y los profesionales siguen diciendo que debemos educar
O sea, cuando tú hablas de ese consenso, tenemos que tener las mismas ideas educativas porque si no los niños se van a volver locos y les vamos a causar un trauma. ¿Tú crees que eso es así? No. No, además es que es una cierta, yo creo que está basado un poco en la idea que la vamos a tratar en otro momento que tiene que ver con el adultocentrismo, pero el adultocentrismo desde la perspectiva incluso científica, en el sentido de los hijos no tienen la capacidad para. Y una de las cosas que demuestra estos modelos de familia es que los niños perfectamente pueden asumir las disciplinas de una casa y de otra. Y se van para un fin de semana y saben que las condiciones de vida ahí son unas, que se permiten unas cosas y otras no. Exacto. Claro, parte del problema es que muchos adultos que no hemos madurado, que no han madurado lo suficiente, utilizan eso de manera maquiavélica o eso emocionalmente dañina, porque entonces lo que pueden hacer es intentar jugar con las niñas y los niños para que sean sus defensores o sus cómplices. Me explico. Es el que dice, a mí me tocan este fin de semana, yo los lleno de juegos, de gustos, de cosas, de placeres, y entonces con eso voy a forzar que mis hijos quieran estar más que conmigo que con la otra parte. Uh-huh. Ese uso dañino de los hijos sí que es muy problemático, porque en la inteligencia de los niños y las niñas, ellos aprenden también a manejar eso de manera interesada y no tenemos como una relación transparente, sino que se convierte en un juego de emocionalidades, de chismes, de cizaña, de mucho rencor, de generar conflicto y ahí nos perdemos todos, nos perdemos como familia y como seres humanos en esas guerras cuando usamos a los niños como una pelota de ping-pong o como instrumentos para hacerle daño a la otra persona. Yo creo que el punto a resaltar aquí es que puede haber dos funcionamientos diferentes, que los niños son capaces de aprenderlo a pesar de que lleve tiempo y usualmente cuando los niños llegan a casa, a nosotros nos pasaba mucho cuando estaban así de vacaciones muy largas, cuando vuelven a casa hay que volver a reencuadrar, hay que volver a meterlo en el funcionamiento y la dinámica porque vienen de otro lado. Entonces, claro, si ese niño cambia de casa cada semana, o está 15 días o cada 8 días en uno, pues los primeros días hasta que el niño ya solito lo pueda hacer, pero para eso se utiliza el encuadre. Miren todo lo que decimos del encuadre, que encuadrar las relaciones es lo más maravilloso del mundo porque evita muchísimos conflictos. Bueno, desconocidos viviendo en la misma casa. O sea, tú llegas a una casa y resulta que tienes 2, 3 hermanos más, tienes un papá, una mamá nueva, entre comillas, porque no hay que reemplazar a nadie. Y además con la carga de aceptarse, quererse y tener una vida normal. Muy importante. Cosa que es prácticamente imposible, como todo lo que estamos diciendo. Claro, que yo creo que es un error. Es como cuando tú no puedes exigir que nadie quiera a nadie. Ajá. Tal vez uno de los errores que se cometen en estos modelos de familia es intentar es que este va a ser como otro papá, con lo cual tienes que quererlo y respetarlo solo por el título que tiene. Uh-huh. Ya sabemos hace mucho tiempo y es una de las cosas que hemos ido aprendiendo con el paso de los años, que ser papá o ser mamá es un título que se gana, y se gana con la relación, y se gana con el acercamiento y con el vínculo que yo formo, y no es un título que te da simplemente la biologicidad, o sea, el ser un papá biológico o un papá de crianza, pero que tiene ese título simplemente porque se juntó con mi mamá o con mi papá, ¿sabes? Uh-huh. Entonces eso hay que ganarlo. Entonces forzar querer a los hermanos, a los hermanastros, claro, es que yo creo que Disney nos ha hecho mucho daño porque en ese astro que le puso la palabra o la Real Academia, pintó a las madrastras, claro, pintó a las madrastras como malvadas, claro, y a las hermanastras como malvadas, por ejemplo, o sea, no se le puede mostrar a las niñas Cenicienta. Claro, es que... Ni Blancanieves. Pero ¿de dónde sale esa idea? Sale de la idea tradicional, anticuada ya para las cosas que estamos, de que es que la familia tradicional, papá, mamá, hija, es la familia aceptada, normalizada y la que debe suceder. Todavía, hoy en día tenemos un montón de corrientes ideológicas que siguen planteando que eso es así y que es lo mejor porque eso no da ningún problema. O sea, el resto de variaciones da muchos problemas y la verdad es que casi todos los traumas familiares que traemos es de esa familia nuclear tradicional, no de las familias nuevas que apenas están empezando a mostrar sus resultados. Claro, eso es una de las cosas que habría que replantear, es el hecho de tener ese estilo tradicional no significa que no haya problemas. Esas familias tienen tantos o más problemas que los nuevos estilos de familia, además porque los nuevos estilos se construyen con más conciencia que los tradicionales.
Vale. Bueno, Entonces, en ese... No con tanta, bueno, no importa, no entremos ahí porque no salimos. La clave aquí es entonces que no hay que obligar a quererse. O sea, básicamente lo que tenemos es que aprender a convivir, simplemente y a convivir de la mejor manera posible, de ese ideal de armonía. Em, el clan mapache el clan mapache me desconcentró. No, eso es una experiencia nuestra, una de las cosas que nosotros hicimos para darnos identidad. La construcción de identidades familiares es muy importante, son esas cosas que solo en tu familia hacen y con las que te identificas. Pues nosotros construimos muchas de ellas. Ahora les cuento otra de los cumpleaños, que Mariana acaba de cumplir años y sorpresivamente sus 26 pone al resto del mundo a cumplir su tradición familiar en cualquier lugar del mundo porque están en Australia. El caso es que para construir esa identidad como ese concepto de familia, tengan en cuenta que esto a nosotros nos sucedió hace más de 20 años. No era tan normal, debería haber sido normal, pero hoy abundan mucho más estos estilos de familia que en nuestro momento. Y nosotros decidimos que íbamos a dejarnos de llamar familia y que íbamos a construir un clan. En esa palabra clan estaba incluida otra forma de ser, otra forma de estar, otra forma de juntarnos y de relacionarnos. Y Sergio puso los nombres que nos ponen, nos puso un nombre, entonces nos venimos identificando como tal desde ese momento y construyendo una identidad que han surgido. La de los cumpleaños, por ejemplo, es despertar a quien cumple años con una torta y unas velitas antes de que se despierte, o sea, ir allí todos y cantarle antes de que se despierte. Y son cosas simplemente que van generando sinergia, que van generando uniones y que van generando pues Sí, como unas simplemente características estilos. propias, estilos de cada familia. Entonces no hay que quererse obligatoriamente, eso surge luego le coges amor a esas nuevas personas, que es muy importante, porque cuando uno tiene Perdona, hijos, perdona, como hay gente chismosa, seguramente hay gente que va a decir, ¿y qué, por qué mapaches? Se los contamos en otro podcast. entonces no hay que quererse, hay que aprender a convivir, ya no sé para dónde iba. Porque estamos en la parte de la obligatoriedad y de las identidades de familia. Ya. Que una de las cosas que pasan en las familias poligenéticas, o los tuyos, los míos y los nuestros, es que no hay consanguinidad, no hay genética que nos una. Entonces no es lo mismo cuando yo miro una niña que es exactamente igual a mí y que hace cosas que yo también hago o que se parecen a mi mamá o a mi papá, a cuando veo una personita que no se parece en nada a mí y hace cosas que a mí no me gustan. Claro. O sea, no es lo mismo, no hay manera. Cuando uno ama a alguien, le disculpa cosas y ve con otros ojos las cosas malas, entre comillas, que haces o las cosas inadecuadas. Eres más flexible, más dado a transigir. Con lo cual, ese amor sí hay que construirlo, pero no hay que obligarse a sentirlo inmediatamente, hay que construirlo con el tiempo. Y por eso es tan difícil cuando uno entra como madrastra o como padrastro a opinar en la educación de alguien que no es hijo mío. Porque entro con unos ojos no amorosos, entro con una mirada, ¿cómo se dice? Como más Bueno, estricta, mira, la palabra correcta posiblemente sea no familiar. no familiar. Entro con una Así mirada es. que no es familiar. Es una mirada externa, extraña, porque es un ser nuevo al que yo apenas con el que me voy a familiarizar. Y posiblemente muchas de las cosas que se digan desde esa posición sean reales, sean útiles y tengan mucho que ver y le puedan ayudar a ese niño. Pero la posición, como entramos con ese dedo señalando y criticando, pues la posición del padre o madre generalmente es de defensa, de no me lo toques, no me digas, no lo regañes, no tal, que es otra de las características de estas familias, es que somos adultos significativos en la vida de menores, pero frente a los que no tenemos autoridad, Okay. que es otra de las cosas que hay que construir. Tenemos también tenemos diseñado ese cómo romper ese conflicto, cómo hacer que mi pareja escuche lo que tengo para decirle acerca de sus hijos o de sus hijas.
Vale, nos entonces... están haciendo señas desde producción. Vale, hay que tener en cuenta que tiene cortes de X tiempo la grabación para que no se vaya a perder. Esto lo decimos aquí, vamos develando los secretos de las grabaciones. Pero mira, es que Clara acaba de tocar un tema tan importante. Lo que pasa es que había que, ya les decía, yo les había anticipado en el encuadre que yo voy conectando con muchas cosas de otras partes, ¿no? Hay un efecto psicológico que hay veces juega a nuestro favor y hay veces juega a nuestra contra, y es que lo que es afín, similar a nosotros, tiene más posibilidades de que lo aceptemos, de que lo amemos, de que lo queramos. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta en las redes sociales, en Instagram o las historias o lo que sea, y en general en la vida cotidiana, cuando el niño o la niña es clavadito a la mamá o al papá, o clavadito en España significa igualito, similar, muy parecido, que es como un mini yo, una copia genética del otro, es como que nos encanta vernos en pequeño, ¿sabes? Y entonces genera un vínculo adicional. Entonces es tan importante aprender a ampliar nuestra capacidad de percepción, nuestra mente, porque si va a llegar una persona nueva que viene de una familia nueva y no se parece en nada a nosotros, pues efectivamente se merece, como niño que es o como ser humano o niña, tal acogida y tal amor y tal respeto y tal amabilidad como lo debería tener o como lo tiene nuestro hijo o hija biológico, por un lado. Pero es que ahí en esas sutilezas de la formación y del crecimiento y la maduración emocional, que son muy complejas, y es cuando yo, si resulta que el que está ahí no se parece a mi pareja, sino a la mamá o al papá de su pareja. Entonces es claro, yo estoy viendo a la otra o al otro constantemente aquí a mi lado, y curiosamente las características de ese adulto se las pongo al niño o a la niña. Y digo, es que es como estar viviendo con la otra o el otro. Entonces se generan muchos miedos, inseguridades o conflictos o peleas, porque me cuesta mucho desligar a esa personita en pequeño que es como la otra persona, y genera ciertas dificultades. Luego lo analizamos en otro podcast. Ya hemos dejado un montón de temas ahí pero incluso pendientes. cuando no se parece a la otra persona sino a la pareja que has elegido, también sucede. A mí me sucedió con Esteban, era que yo señalaba cosas en Esteban que me molestaban y luego me di cuenta que tú las tenías, pero en ti no me molestaban. Con lo cual me di cuenta que era simplemente un tema de esa mirada diferente que tenía sobre él, menos afectuosa de lo que podía tener sobre ti. Sí, es que yo te tenía engatusada. Sí, total, embobada, ciega. Estamos hablando, de esto que estamos hablando es de... Bueno, pero hay que cerrar, nos dicen desde producción que hay que ir terminando. Nos va a quedar la mitad, vamos a hacer el segundo capítulo. Sí. De una vez. Sí. Es que falta mucho por decir. Vamos a hacer el podcast 1 y 2 al mismo tiempo porque no hemos ni arrancado el tema. Pues muy bien, se nos ha acabado el tema. Encantada, y supuestamente tú debes estar encantado también de estar aquí hablando de los temas en Flexicriando. Lo dejamos aquí y hacemos parte 2. Eso es. Ok, nos vemos en el siguiente podcast. Flexicriando. 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 Podcast. Flexicriando. Un programa de Flexicrianza. Ideas útiles para estar mejor en familia.